Hola, buenos días, sean bienvenidos todos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando el final del capítulo 6 del libro del Cantar de los Cantares, que corresponden a los versículos 11 al 13 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La obra de la gracia en el creyente. La obra de la gracia en el creyente. Recuerden que estamos haciendo la lectura en tres versiones, en Reina Valera 60, Reina Valera revisada y en la nueva traducción viviente para nuestro tiempo devocional. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Primero vamos a leer la Reina Valera revisada. Dice esta porción, versículos 11 al 13, capítulo 6 del libro del Cantar de los Cantares. Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, y para ver si brotaban las vides y florecían los granados. Antes de darme cuenta, mi deseo me puso en la carroza con mi príncipe. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete, y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo así como la reunión de dos campamentos. Ahora vamos a hacer la lectura en la Reina Valera 60, el pasaje 11 al 13. Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, y para ver si brotaban las vides y florecían los granados. Antes que lo supiera, mi amada me puso entre los carros de Aminadab. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Y finalmente, en la nueva traducción viviente, dice: bajé a la arboleda de nogales y salí al valle para ver los nuevos brotes primaverales, para ver si habían brotado las vides o si las granadas ya estaban florecidas. Antes de darme cuenta, mis fuertes deseos me habían llevado a la carroza de un hombre noble. Vuelve, vuelve a nosotras, oh doncella de Sulam. Regresa, regresa para que te veamos otra vez. ¿Por qué miran así a esta jovencita de Sulam mientras se mueve con tanta gracia entre dos filas de bailarines? Ella explica a las mujeres de la corte la inesperada en que ella fue llevada al palacio. Vemos los amores de la esposa. Las amigas llevan las alabanzas al rey aún un poco más allá. Comparan a su esposa con el alba, la luna y el sol. Es una progresión en luminosidad de la menor a la mayor. En su mayoría los traductores han hecho un excelente trabajo indicando quién habla en cada sección, pero muchas veces admiten que las divisiones y los títulos que colocan a las porciones pueden ser debatibles. Esta sección es un ejemplo. Podríamos considerar que los versículos 11 y 12 corresponden a la joven, tal como lo hace en la nueva traducción viviente, lo que significaría que ella está respondiendo a la pregunta ¿quién es este? Sobre la pregunta que habían hecho en el versículo anterior, en el versículo 10. Las amigas han preguntado para saber algo más sobre esta mujer maravillosa, pero en su peculiar manera de no querer llamar la atención, la amada rápidamente cambia la conversación describiendo el encuentro con su esposo. Pero ¿qué encuentro describe? No es probable que esté hablando de que ella y su esposo se acaban de reconciliar. En ese momento difícilmente está interesada en describir la llegada de la primavera. Tampoco parece que esté describiendo el jardín de su propia persona. Más bien, vuelve a pensar en cuanto a ella y Salomón se encontraron por primera vez. Podemos imaginar su encuentro así. Era primavera en el campo y ella había ido al valle a observar los árboles y las vides florecientes. Entonces sucedió que en ese momento el rey
pasaba en su carroza, tal vez se detuvo al lado de su viña para descansar. Fue entonces cuando el gran rey y la doncella campesina se atrajeron mutuamente, donde sucedió el flechazo. Una cosa llevó a la otra, y ella recuerda: antes de darme cuenta, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Apenas acaba de escuchar la amada, la resplandeciente alabanza de su esposo y de sus amigas, pero es todavía una campesina de corazón, algo atemorizada de ser el objeto de tanta atención. Sin embargo, es ahora una reina que viaja en las carrozas reales, y a causa de su amor por él, así es contada entre la realeza. Es interesante notar que el rey Salomón fue famoso por sus carros. Habiendo dicho lo poco que iba a decir de ella misma, la amada se va a ir. Las amigas le piden que se quede, porque la aman y la quieren mirar. Aquí, por primera vez, en el libro del Cantar de los Cantares, encontramos el nombre de la amada. Como muchas otras palabras en el poema, el nombre Sulamita es rico en significado. Es equivalente femenino de Salomón. En español se presentan con frecuencia formas masculinas y femeninas del mismo nombre: Ramón y Ramona, Mario y María, Roberto y Roberta. Es un nombre adecuado para la amada esposa de Salomón que está tan cerca de él. El nombre Sulamita significa la que recibe paz, mientras que el nombre Salomón significa el pacífico. Aquí vemos el obvio paralelo con Cristo y su pueblo. Él es el príncipe de paz, que por medio del sacrificio de su muerte nos da la paz con Dios. La forma del nombre Sulamita indica que no es estrictamente un nombre propio, sino más bien un señalamiento. Ella es la Sulamita. Es posible que la palabra Sulamita sea una variación de Tsunamita. Esto ha abierto el apetito de los estudiantes de la Biblia como una sugerencia que se relaciona con la identidad de su amada. Si Sulamita y Tsunamita son sinónimos, y un antiguo historiador así lo confirma, entonces la amada de Salomón pudo haber sido Abisac, quien cuidó del anciano rey David. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 4, registra esta historia. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, lo cubrían de ropas, pero no se levantaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen que lo atienda y lo abrigue, que duerma a su lado, y así mi señor el rey entrará en calor. Buscaron pues una joven hermosa por toda la tierra de Israel, e encontraron en Abisac la Sulamita y la llevaron al rey. La joven era hermosa, ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Sunem era un pueblo situado al norte de Israel. Es evidente que el cantar que la amada esposa de Salomón provenía del norte. ¿Fue Abisac la Sulamita del cantar de Salomón? Es una posibilidad interesante. Sin embargo, algunos detalles pueden no concordar completamente. Por ejemplo, el cantar implica que Salomón vino hasta la Sulamita, mientras que de acuerdo con primer libro de Reyes, la joven Abisac le fue llevada al rey David. Así que Salomón la pudo llegar a conocer por medio de su padre. Por otro lado, es posible que durante la búsqueda Salomón mismo ayudara a descubrir a Abisac. De nuevo, las circunstancias precisas del cantar de Salomón no nos son reveladas. El amor y la belleza que describe son obvios. El amado continúa el poema cuando les pregunta a las amigas por qué quieren contemplar a la Sulamita, que danza como en los campamentos. Es la versión en inglés que dice como en la danza de Mahanaim. Este era un sitio que se encontraba a unos 25 kilómetros al oriente del río Jordán, sobre el río Jaboc, donde acampó Jacob la noche antes de encontrarse con su hermano Esaú, del cual había estado separado por mucho tiempo. Génesis 32.
El Antiguo Testamento menciona el lugar varias veces. El hecho de que Salomón lo mencione indica que existía un baile con ese nombre. Pudo haber sido un baile folclórico en el que participaban dos grupos de personas, ya que el nombre Mahanaim significa dos campos. Es agradable y alegre ver a la Sulamita de la misma manera que lo era observar el baile. Así, en esta porción, la Sunamita relata a Salomón cómo fue raptada en el huerto. Se cree que las palabras de las reinas citadas en el párrafo anterior fueron habladas del mismo día del rapto de la Sulamita, pues ella no hace caso de las palabras de adulación que el rey le habla, sino que reflexiona sobre lo que hizo el día que los hombres de Salomón la tomaron presa. Había ido al huerto de los nogales a fin de ver si las vides brotaban y si los granos florecían. El versículo 12 es de difícil interpretación. Es interpretado por alguna influencia de que apenas se explica la causa. Se unió con la escolta del rey. En cuanto al huerto de los nogales, no es nada claro. A pesar del encabezamiento que tienen algunas versiones, es probable que la joven sea quien habla aquí. Desciende al huerto de los nogales, donde cree que su amado estará, y hace el delicioso descubrimiento que nuevamente es primavera en la relación de ellos. Entonces de repente es colocada en la carroza real del rey, sin duda la primera de su escuadra, y se halla en una carrera veloz a su lado delante de todo el pueblo. Es una exhibición pública de reconciliación total. Están juntos otra vez y ha comenzado una nueva primavera. Todo está en flor y no más zorras pequeñas echarán a perder las viñas florecientes. Las damas de la corte han exhortado a la Sunamita a no huir de la corte de Salomón. Parece que nuevamente cambia el escenario y las damas exhortan a que no huya de su lado, como si estuviera en el acto de irse, y ellas la llaman a volver. La Sunamita tiene esta advertencia de que no la miren cuando trate de escapar. La Sunamita advierte a las damas que no la vigilen, por cuanto si la miran y le gritan que vuelva es como si estuviera entre dos campamentos de gente, cuando un escape sería enteramente imposible. Las mujeres del palacio la llaman mientras ella vuela, queriendo ver de nuevo su rostro, que habla mucho acerca del gozo de una relación restaurada. En la segunda mitad de este versículo 13, el rey expresa su gozo por la manera en que las mujeres de palacio son captadas en la diversión de ellos. Él dice que es como la excitación de observar una danza viva, exuberante. Como hemos observado, en el retiro y la meditación se forma y perfecciona el carácter cristiano, pero no en el retiro del ocioso, el que se da el gusto o el indolente. Cuando el cristiano es liberado del cumplimiento de sus deberes en la vida, el mundo no tiene atractivo para él. Su oración es que todas las cosas pertenecientes al Espíritu puedan vivir y crecer en su interior y alrededor de él. Tales son los cuidados y preocupaciones interesantes de aquel a quien el mundo considera erróneamente infeliz y perdido para sus verdaderos intereses. Con humildad y abnegación, el cristiano humilde se aleja de la vista de todo, pero el Señor se deleita en honrarle. Sin embargo, la referencia principal sea a los ángeles que ministran, que serán enviados a favor del alma del cristiano. El acercamiento de ellos puede sobresaltar, pero el alma que se va encontrará que el Señor es su fortaleza y su porción para siempre. La iglesia es llamada la Sulamita. La palabra significa perfección y paz. No en ella misma, sino en Cristo, en quien ella está completa a través de la justicia de Cristo y tiene la paz que ganó para ella por medio de su sangre y se la da a ella por su espíritu. Ha sido efectivo el rechazo. La referencia a su forzada presencia en Jerusalén
despierta el temor de la sulamita. Al recordar las circunstancias de su rapto, rechaza los requiebros del rey, recordándole que ella es una cautiva objeto de su atención. Ese día primaveral tiene este recuerdo. Apela a las doncellas y ellas buscan que no escape, ellas buscan que no salga de al lado del rey. Ciertamente estos versículos presentan varias dificultades, incluso para los traductores, y aún son más difíciles de interpretar. El versículo 11 nos parece indicar que la sulamita, sin dejarse ganar por los requiebros del rey, sin dejarse ganar por estas palabras, estos piropos, estos madrigales del rey, le interrumpe y viene a decir: ¿es que he salido acaso a buscar al rey para seducirle? No es así, sino que me fui a los huertos y a las viñas de mi familia para ver si habían madurado los frutos. Los nogales eran muy abundantes en el norte de Palestina. Las nueces, así como las almendras, avellanas, etc., tienen sobre otros frutos la ventaja de que, aunque caigan al agua o al fango, su fruto no se mancha ni se echa a perder, porque lo protege la cáscara que lo cubre. Es semejante a la armadura completa que tenemos descrita en Efesios capítulo 6, de la que el creyente debe estar revestido continuamente para protegerse de los ataques del enemigo. La versión más probable para el versículo 12 es la siguiente: mi alma me ha traído sin darme cuenta a los carros de los compañeros de mi príncipe. Semejante es la paráfrasis de el rabino Lerman: antes de que me diese cuenta, pues estaba muy ocupada en el quehacer que me habían encomendado mis hermanos en el huerto, los siervos del rey se me llevaron, y antes de que pudiese percatarme de ello, me hallé en la corte. La única aplicación espiritual que aquí podemos tener es que en medio de nuestros quehaceres ordinarios hemos de estar siempre alerta para no ser sorprendidos por las numerosas tentaciones que el mundo pueda ofrecernos. El versículo 13 es, en la Biblia hebrea, el versículo 1 del capítulo siguiente, pero lo conservaremos como se encuentra en la traducción de Reina Valera, ya que otras versiones modernas usadas por los lectores de la habla hispana, como la Biblia de las Américas, lo conservan igualmente en el capítulo 6, así también en la Nueva Traducción Viviente. El versículo parece insinuar que la sulamita pudo por fin huir de la corte, lo que explicaría ese 4 veces repetido: vuélvete, 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 para volver a verla y contemplarla. ¿Quién pronuncia esas frases de la primera parte del versículo? Algunos llegan a opinar que las profieren los de la escolta de Salomón, quizá los mismos que la habían traído a la corte. Lerman, rabino, dice, dándose cuenta, dice que de que todos sus intentos habían fracasado, el rey le suplica que no huya de su presencia, sino que les permita a sus ojos disfrutar de su belleza. Igualmente piensa que es la propia sulamita la que pregunta en el versículo 13, en la segunda parte: ¿qué veréis en la sulamita? Como si dijese: ¿qué podéis ver en una doncella campestre, para que así os llame la atención? La última parte del versículo es la respuesta del rey a dicha pregunta. Sin embargo, en el contexto favorece la opinión de que continúa la pregunta de la sulamita del modo siguiente: ¿qué veréis en la sulamita? Como si fuese la danza de dos compañías. Habiendo entonces Salomón celebrado la belleza de su esposa, el marido ensalza sus amores. Como sucede en todo Cantares, para hablar de ese tema tan delicado, Salomón recurre al lenguaje velado y figurado.
El amado relata que descendió al huerto de los nogales. Los encabezados de algunas ediciones indican que es la mujer quien habla aquí. La oración hace eco en lo dicho por el esposo en el capítulo 6 y en el capítulo 5, donde el huerto es la esposa y la entrada del hombre en el huerto representa la relación íntima. Aquí en el versículo 11 del capítulo 6 podría interpretarse entonces de manera similar. Si hacemos esa interpretación basado en el texto y en el contexto, veremos que el marido cuenta que su alma súbitamente lo puso entre los carros de Aminadab. No sabemos qué o quién era Aminadab, ni nada acerca de los carros de Aminadab. Sin embargo, a la luz del versículo 11, la oración debe encerrar un modismo que alude al éxtasis de la relación íntima. Así que el esposo líricamente da a entender que entró a su señora para disfrutar con ella los placeres del amor y ella no le defraudó. Esta segunda interpretación, donde quien habla no es la mujer, sino el hombre, nos da este comentario. Y si es así, este comentario nos da pie para pensar que algunas parejas no hablan de temas sexuales porque hay vergüenza en ellos o porque consideran que es pecado el hacerlo. Otros tratan del sexo con un lenguaje clínico o incluso a veces soez o poco sensible. Cantares nos presenta otra opción, hablar del tema, pero con delicadeza poética. ¿Cómo debemos enseñar acerca del sexo a nuestra familia hoy en día? ¿Cómo debe ser el lenguaje erótico de los cónyuges cuando han entrado en una relación sexual completa y placentera? Es importante, como lo hemos dicho a lo largo de Cantares, que todos estos lenguajes sean sencillos, sean claros, pero sobre todo se traten de la mejor manera para no formar una idea equivocada de lo que significa el matrimonio y la relación sexual. Debemos recordar que una actividad que unifica a una pareja en el matrimonio es recordar juntos las experiencias del pasado. De esas experiencias, una de las más preciosas seguramente será el día de la boda. A lo mejor sucedieron cosas graciosas, inesperadas, memorables. Se intercambiaron votos de lealtad hasta la muerte. Se entregaron el uno al otro e iniciaron una relación íntima y erótica sin paralelo, como hemos dicho, exclusiva. De aquí en adelante, desde aquí hasta el final del capítulo 8 del Cantar de los Cantares, nos llevará el escritor a revivir los deleites de esa ocasión única cuando consumaron su matrimonio, cuando consumaron su amor. Todo esto nos lleva también a esta petición de reconciliación de la pareja desde el punto de vista de ambos. Hemos hecho la interpretación como si fuese la mujer, hemos hecho la interpretación como si fuese el hombre. De ambos hemos sido instruidos, de ambos hemos sido exhortados. Si la amada fue quien bajó o el amado fue el que bajó al huerto, ¿es él quien había ido a su huerto o es ella? Si fue él, fue allá a ver si su amor todavía estaba floreciendo. Así como las personas buscan en la primavera los brotes de las plantas, los retoños de las vides y de los granados, así buscó la evidencia fresca de su amor. Cuando le encontró ahí, sus primeras palabras fueron de alabanza, indicando que en efecto su amor florecía. Estos versículos presentan la dificultad para interpretación, por eso hemos considerado los dos aspectos, las dos partes. Finalmente, no sabemos nada más de los carros de Aminadab, pero también se suele traducir como los carros de nobleza. Nadab puede referirse a personas nobles, generosas y tolerantes. Esta sección trata finalmente de los
intentos de Salomón de reconquistar el amor errante de la Sulamita. Su ardiente ruego, vuélvete, tiene como trasfondo el errante pueblo de Dios, algo a lo que se refiere cuando menciona a Mahanaim, los dos campamentos. Mahanaim es el nombre que recuerda un gran acontecimiento en la historia del pacto, Génesis 32, el cual marcó el retorno de los hebreos, representados por la familia de Jacob, a su tierra. Es aquí donde Jacob recibe su nuevo nombre, Israel, príncipe de Dios, el nombre de Dios unido al de Jacob. Mahanaim significa la gracia y la verdad al comparar la insignificancia de Jacob a su partida de la tierra, con un solo cayado entre sus manos, con su exitoso regreso posterior. Génesis 32 y Amós capítulo 7. Estas enseñanzas que hemos recordado hoy, es importante que nosotros las retomemos, es importante que nosotros estemos revisando la forma en que está relatado esta parte. Los versículos ciertamente corresponderían a la amada. Si correspondieran, a la amada, expresarían su creciente anticipación de la unión sexual que vendría más adelante. Es ella quien repetiría la segunda parte del versículo en el capítulo 7, versículo 12. Pero si este es el monólogo que tiene ella acerca de su amado, la referencia del amado no puede ser otra cosa que la experiencia sexual ya vivida. Así tendríamos la evaluación de la mujer de esta experiencia, mientras aquí expresa la evaluación de su esposo sobre esto mismo. Si tenemos en cuenta estos paralelos y las diferencias que existen, y la experiencia sexual ha sido la misma, las vivencias de cada uno siempre tendrán matices distintos, al igual que en el capítulo 6 las metáforas tomadas de la agricultura son de marcado tono erótico. Como hemos dicho, es importante que cuando en el matrimonio o en la vida sexual del matrimonio estos puedan tener comunicación sobre sus gustos, sobre cuál ha sido su vivencia de su vida sexual. Todo esto enriquece la vida sexual y también la vida íntima de la pareja. Pensemos que todo esto es importante, pensemos y consideremos que todos los elementos aportan, que tanto si hablara la mujer o hablar el hombre, es importante reconocer las experiencias que ambos tienen. Aquí la recoge el poeta y nosotros hemos visto que se pueden interpretar bajo los dos aspectos. Así que también podemos retomar esa parte, que los dos elementos, tanto el comentario de la mujer y el comentario del hombre, ambos en el matrimonio, va a enriquecer su relación como pareja. Todo ello también nos llama a nosotros a considerar estas líneas como importantes. Hemos visto la obra de gracia en el creyente, la obra que Cristo hace en sus creyentes. También nosotros consideremos lo que Cristo ha hecho, los actos amorosos que ha hecho por nosotros, los consideremos todos los días, los valoremos y los tengamos en alta estima, porque así corresponde, porque así es necesario y porque así es bueno. Consideremos todos los días que ese sea nuestro pensamiento hoy en este día, la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Oremos. Padre bendito, Señor celestial, gracias te damos, Señor, porque siempre eres bueno, porque tu amor es inagotable. Y Señor, en ti podemos descansar. Gracias, Padre celestial, porque en todos estos días, en todas estas semanas, en todos estos años, Señor, hemos podido considerar tu bondad y tu misericordia sobre nosotros. Pero sobre todo, Señor, la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en donde por su sangre preciosa, Señor, fuimos comprados. Y ahora, Señor, restaurados, sanados y dotados, Señor, de tu Espíritu, podemos, Señor, ser considerados
los más amados de tu parte. Gracias, Padre bendito, por ese sacrificio en la cruz hecho por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque todos los días nos muestras tu amor. Y gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos alienta, nos anima, nos sostiene. Señor, nos da el alimento espiritual necesario para cada día. Gracias, Señor, porque todo lo provees de tu mano, porque todo es por medio de tu gracia y misericordia. Gracias, Señor, por tu amor inagotable y por ese cariño, Señor, que nos muestras día a día. Señor, no tenemos más que agradecerte y alabar y bendecir tu grande nombre, Señor, porque tú eres el único merecedor de ello. Ahora, Señor, permítenos que en este día podamos recordar ese amor que tú tienes, Señor, y esa gracia que has derramado sobre cada uno de nosotros. Gracias de todo ello, Señor. Todo lo rogamos, todo lo pedimos y clamamos a ti por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.